Hola a todas y a todos los que van entrando a la sala. Vamos a ir comenzando. Entonces, desde el Centro de Estudios Avanzados en Justicia Educacional de la Universidad Católica, donde estoy en este momento, les doy la bienvenida a este que es el segundo ciclo de esta charla que hemos titulado Cultura, Infancia, Juventud. En este ciclo de charlas lo que buscamos es traer investigaciones que tengan que ver con niñes, jóvenes, adolescentes, cultura, artes y medios. Y hoy estamos muy contentas de tener con nosotras a estas tres ponentes de la Universidad de Glasgow. Les doy entonces la bienvenida a todos quienes se han conectado y a nuestras tres ponentes, que ahora las pasaré a presentar. Bueno, y me faltaba decir quién soy yo, Macarena García González, investigadora principal de la línea de inclusión biosociocultural del Centro de Estudios Avanzados en Justicia Educacional. Evelyn es profesora de la Universidad de Glasgow, de la Escuela de Educación de la Universidad de Glasgow, en Escocia. Ella es quien inició el magíster en literatura infantil y literacidades de la Universidad de Glasgow. Después comenzó también el ambicioso programa de máster Erasmus, que reúne a 5 distintas universidades europeas: la Universidad de Tilburg en Holanda, la Universidad de Aarhus en Dinamarca, la Universidad de Glasgow, que actúa como la coordinadora, la Universidad de Wrocław en Polonia y la Universidad Autónoma de Barcelona. Ella supervisa también a estudiantes de doctorado, a estudiantes de magíster en estudios de literatura infantil y cultura. Probablemente la conocen por sus extensas publicaciones en español y en inglés sobre literatura infantil y juvenil, sobre todo literatura infantil, por su trabajo en relación al libro álbum. Ha trabajado mucho, ha sido una de las, más bien diríamos, investigadora pionera en investigación en libros ilustrados, en respuesta a lectoras de niños. Junto con Morag Stiles publicó un libro que es hoy un clásico en este ámbito, Children's Reading Picture Books, Interpreting Visual Texts, con distintas ediciones. Sus proyectos más recientes se centran en la relación entre migración, xenofobia y creación de espacios seguros a través de la lectura del libro álbum y del álbum ilustrado, y de prácticas artísticas y creadoras, y de lo que nos van a estar hablando hoy día en contextos de emergencia, en contextos críticos, en contextos de migración. Este proyecto han trabajado con ONGs en distintos países, con gobiernos también en Escocia, México y Egipto. Y Evelyn también la podemos presentar como presidenta de la Sociedad Internacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil, IRCCL por su sigla en inglés. Evelyn está hoy día junto a dos de sus principales colaboradoras, una cuarta colaboradora, Mónica Zárate, que estaba en el programa, pero finalmente está enferma y por eso no está aquí con nosotras hoy. Pero dos de sus grandes colaboradoras, Lavinia Hirsu y Julie Macadam, ambas también de la Universidad de Glasgow. Julie lleva más de 10 años colaborando con Evelyn, ha estado en distintos proyectos con investigación con libro álbum, ha desarrollado programas de formación docente en Escocia y en el Medio Oriente, enfatizando la pedagogía inclusiva y culturalmente relevante para promover el aprendizaje en diversos contextos. Ha trabajado analizando el papel que juega la literatura infantil para apoyar a maestros que trabajan con niños recién llegados de toda Europa, ha trabajado con refugiados, y su trabajo actual está relacionado con el uso de la esperanza dirigida y con la creación de narrativas de cambio. Lavinia, también profesora de la Universidad de Glasgow, trabaja en la confluencia de alfabetizaciones digitales, teorías de la diversidad cultural, la inclusión social, la escritura académica, el translingüismo y la pedagogía translingüística. Participan en distintos proyectos internacionales, entre estos en el proyecto que nos van a hablar hoy, explorando cómo las prácticas basadas en historia y en artes crean espacios seguros. Las dejo ahora con ellas, que van a alternar el turno del habla. Dar una aclaración: Julie va a estar presentando en inglés, Evelyn y Lavinia en español. Si quieren escuchar la versión original, o sea, si quieren escuchar a Julie en inglés y a Lavinia y a Evelyn en español, no tienen que hacer nada. Si quieren escuchar a Julie en español, tienen que cliquear en un globo terráqueo que está aquí abajo y pasar al español. ¿Okay? Ahí se cliquea y pasan al español. Y entonces escucharán a Julie en interpretación simultánea. Es importante que no estén saltando de un canal a otro, porque eso a veces sí provoca alguna interferencia con el Zoom.
Al final de las presentaciones, que no van a durar más de 45 minutos, vamos a tener una ronda, vamos a tener un espacio para preguntas, y ahí les pido por favor que ojalá las puedan poner en el preguntas y respuestas del Zoom, o Q&A para quienes tengan la versión en inglés. También es posible hacer preguntas conectándose con cámara y micrófono, pero eso ya les explico cuando lleguemos a ese momento. Por el momento, Evelyn, Julie y Lavinia, la cámara es suya. Gracias, Macarena, y gracias a ti y al Centro de Justicia Educacional por la invitación a participar en esta serie de charlas. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. Nos gustaría estar en Chile, pero bueno, por lo menos podemos utilizar la tecnología. Antes que nada, una disculpa por parte de Mónica Zárate, a quien le hubiera gustado estar aquí. Pero está enferma, y también porque Julie tiene dolor de garganta y yo me estoy recuperando de COVID y tengo tos, así es que si tosemos o disculpen por favor, en esto estamos. Entonces voy a compartir pantalla, me avisan si todo se ve bien. Sí, perfecto. Y voy a dar un contexto muy breve para después pasar al tema de hoy, que es la mediación cultural en contextos de emergencias complejas, textos y estrategias. ¿Cómo llegamos a este punto? Bueno, ahora no me está dejando cambiar, ya. En 2016, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México me invitaron a crear un programa para los mediadores de salas de lectura, que en ese entonces eran pues casi 3,000 salas en todo el país, pero los mediadores de estas salas, que son voluntarios, que llevaban una serie de entrenamientos a partir de la Secretaría de Cultura, comenzaron a recibir a muchas personas que estaban migrando a través de México, intentando llegar a Estados Unidos. Entonces, la idea era crear una serie de estrategias, un maletín de herramientas para que los mediadores pudieran acoger a estas personas y trabajar con ellos de una manera flexible, con los libros, porque es con los que están trabajando obviamente en las salas de lectura, y donde pudieran asistir también personas de la comunidad, digamos, de acogida, y de esta forma crear una conciencia, sensibilizar a otros sobre el fenómeno de migración que estaban experimentando. Esto nos llevó a crear una red de investigación, conseguimos los fondos, la red de investigación literatura infantil en contextos críticos de desplazamiento, y la idea era ver, no solo en México, sino en otros países, cómo se pueden crear estos espacios seguros a través de prácticas basadas en la literatura, en el cuento y en el arte. Julie McAdam estaba trabajando con personas en Egipto en ese momento, y nos dimos cuenta que había pues varias coincidencias, ¿no?, con la situación en Egipto, también un flujo de personas que intentaban llegar a Europa, muchos migrantes, otros se quedaban ahí, como en México también, muchos que no pueden llegar, se quedan en México. Entonces, quisimos invitar a personas a ver qué era lo que estaba pasando en sus países, incluso a Macarena, en la situación de Chile, que también estaba viviendo los efectos de la migración desde Venezuela, desde Haití, y crear un espacio donde se pudieran encontrar recursos, compartir experiencias, reflexionar, donde pudiéramos subir este maletín de herramientas. En fin, un espacio para mediadores que estaban en estas circunstancias. ¿Qué pasó después? Pues hubo toda una serie de interrupciones, la red siguió, pero el programa de migrantes estaba echándose a andar en México cuando se vinieron los sismos de 2017. Entonces el programa se transformó en lo que llamaron metáforas para la reconstrucción, también mediadores basándose en libros y lecturas.
y al año siguiente cambió de gobierno México y todo ese programa se vino abajo. Sin embargo, pudimos seguir con el trabajo de la red y CERLALC nos invitó a crear una especie de guía que se transformó en 2 tomos, llamado Estrategias de Mediación Cultural en Emergencias, Lectura y Escritura como Refugios Simbólicos. Empezamos con un tomo, trabajamos en ese momento con Mónica Zárate, que está en México, y ya estábamos como a punto de publicación cuando se vino la pandemia, y entonces nos dijeron, no, pues hay que agregar eso también, porque obviamente esto también es una situación, un contexto crítico, ¿no? Entonces añadimos toda una parte nueva y estos tomos se pueden encontrar en línea en ese enlace. Entonces, esto es para contarles un poquito el fondo de cómo llegamos a donde estamos ahora. Y lo que vamos a hacer en esta charla es platicarles un poquito de lo que hemos encontrado a través de las estrategias y a través del trabajo de investigación que hemos llevado a cabo. Entonces, le voy a pasar la palabra a Lavinia. Gracias, Evelyn. Y hola a todos y todas. Es un gran placer participar en este evento y muchas gracias por la oportunidad de compartir nuestro trabajo. Tengo algunas notas porque todavía estoy trabajando en español. Bueno, en casos de desastres naturales y otros contextos de emergencias complejas, las intervenciones culturales basadas en la literatura y las artes pueden ser cruciales para apoyar la reconstrucción de identidades, de conexiones, pertenencia y cohesión comunitaria. Estas intervenciones a menudo son especialmente efectivas en espacios donde se encuentran diversos idiomas, culturas, tradiciones, ya que ayudan a fomentar conexiones interculturales, intergeneracionales y multilingües. Los tiempos que estamos viviendo exigen respuestas holísticas, respuestas que brinden no solo albergue, alimentación y seguridad físicas. En contextos de pandemia, como la que venimos enfrentando desde hace 2 años, contextos de guerra, como la que hemos presenciado en Ucrania, o contextos de desplazamiento forzado, las necesidades son múltiples. Y para apoyar a todas las personas afectadas por estas emergencias complejas, necesitamos dar respuestas complejas. Tales respuestas incluyen a todos los miembros de una familia, incluidos los niños que necesitan cuidado, espacios seguros y apoyo emocional. Nuestra respuesta que compartimos con ustedes en nuestros 2 volúmenes y a través de muchas otras actividades que hemos publicado en el sitio web de la red, se enfoca en estrategias sobre cómo respondemos a las crisis. Desfortunadamente, crisis es una palabra que ha llegado a definir nuestra vida diaria. La crisis ya no es algo excepcional o aislado, sino algo que presenciamos, sentimos y nos afecta de manera regular. Incluso se comienza a utilizar el concepto de permacrisis, este continuo pasar de una crisis a otra. En caso de una emergencia compleja, el impacto inmediato de una crisis está en el tejido social. Las conexiones humanas se rompen. Hay presión para encontrar recursos para mantener unidas a las familias, para mantener unidas a las comunidades, la necesidad humana de mantenerse en contacto, ya sea en línea o en persona. Y la lectura y los diferentes lenguajes artísticos pueden ser la respuesta a estos puntos de presión. Nuestra respuesta no es solo hacer que las personas se sientan seguras y protegidas. Nuestra respuesta se trata de comprender las múltiples necesidades que experimentan las personas durante una emergencia, ya sean emocionales, culturales, comunicativas, humanas.
Para superar una crisis, la gente necesita un espacio seguro para procesar el trauma, para encontrar un nuevo punto de partida, para encontrar esperanza. Muchos de nosotros aquí creemos en el poder de las palabras y creemos en el poder de las historias también, porque hemos visto el impacto de estas historias en las personas. Cuando empezamos a trabajar en este proyecto, nuestro punto de referencia eran los desastres que trasladaban a grupos de personas de un lugar a otro, por ejemplo, en contextos de migración y desplazamiento forzado. Las intervenciones con las comunidades requirieron organización y distribución en el sitio de libros, actividades y recursos humanos. Pero la pandemia de COVID lanzó un desafío diferente. Muchos mediadores de lectura tuvieron que encontrar soluciones para desplegar sus actividades en línea. La pandemia no reunió a la gente en un solo lugar, al contrario, hizo que muchos de nosotros permaneciéramos escondidos y alejados unos de otros para reducir la posibilidad de transmisión del virus. Ante este desafío, las redes online de mediadores de lectura reforzaron sus comunicaciones y coordinaciones. La narración se trasladó a la pantalla. Los grupos presenciales tomaron la forma de pequeños grupos de niños con mascarillas y geles higienizantes, pero las historias no pararon. Durante la pandemia, como en medio de cualquier otro desastre, tuvimos que velar por el bienestar de nuestros hijos. Necesitábamos darle sentido a nuestro aislamiento, llenándolo de personajes y canciones. A través del trabajo que hemos desarrollado, intentamos no solo reconstruir o recuperar lo que se ha perdido. A menudo un desastre es tan fundamentalmente disruptivo que la opción de reconstruir o regresar a su casa a veces es imposible. Al centrar nuestra atención en el poder de las historias, los idiomas y los libros álbum, esperamos estar facilitando nuevas conexiones, nuevas relaciones con el mundo y entre nosotros. En medio del desastre, vemos esperanza. En medio del rublo, construimos sobre la creatividad de las personas. Y estos objetivos pueden parecer bastante ambiciosos y difíciles de lograr, pero a través del trabajo de los mediadores con los que trabajamos, aprendimos que los grandes objetivos se pueden lograr con pasos simples, como la oportunidad de explorar una imagen en compañía de otra persona. Mis colegas hablarán en los próximos minutos con más detalles sobre el enfoque y las estrategias que proponemos como respuesta a varias crisis. Gracias, Lavinia. Voy a pasar. Nuestro trabajo se guió por muchas personas que han trabajado sobre la lectura, los beneficios de la literatura, pero quiero resaltar siempre una de las citas de Michel Petit, que seguramente muchos de ustedes que nos escuchan ya conocen, porque creo que ella lo resume muy bien en este párrafo. Ella dice que cada uno de los libros leídos es una morada prestada, en la cual uno se siente protegido y puede soñar con otros futuros, elaborar una distancia, cambiar de punto de vista. Más allá del carácter envolvente, protector, habitable de la lectura, lo que se hace posible en ciertas condiciones es una transformación de las emociones y los sentimientos, una elaboración simbolizada de la experiencia vivida. Y es esa elaboración simbolizada de la experiencia vivida en la que nos basamos para este proyecto y es la base del maletín de herramientas. ¿Por qué el libro álbum en particular? Bueno, porque nos parece que es una herramienta con mucho potencial, no solo estético, porque son libros muy bellos, sino también didácticos
humorísticos. Contienen una variedad de temas, algunos más desafiantes que otros, incluso sobre la migración. Las imágenes son atractivas, se evita el problema de la barrera del lenguaje o alguien que quizá no pueda leer muy bien todavía. Invitan a compartir historias y el diálogo. Todos podemos hablar de una imagen, crear una historia a partir de una imagen. Crean también conexiones interculturales, muy importante, intergeneracionales y multilingües. Todo esto obviamente muy cercano al contexto de lo que es la migración. Invitan también a conocer y a compartir soluciones, ver qué hicieron otros personajes que están en la misma situación, a sentirse un poco menos solos. Ayudan también a responder preguntas sobre fenómenos naturales que quizá causaron la crisis para empezar, el terremoto, por ejemplo. Y finalmente, entre otras cosas, invitan a una respuesta artística, juguetona, a través del arte, del drama, de la danza, de la música, quizá algo más reflexivo a través de la poesía. Entonces, hemos comprobado que este tipo de libros con esta poderosa combinación de palabras e imágenes pueden ofrecer espacios abiertos y equitativos también para leer visualmente. Encontrar esas condiciones, brindar una experiencia estética. Perdón. Y nada más les quiero mostrar una pequeña muestra de una investigación que hicimos con niños polacos que viven en Escocia, que hablaron sobre esta imagen de un libro de David Wisner, Señor Minino, y donde los personajes alienígenas e insectos hablan distintos idiomas. Y esta niña de 12 años dice, bueno, les dejo que ustedes lo lean, porque no puedo. Entonces, esto los animó a los chicos a hablar de comunicación entre grupos distintos, lenguajes y cooperación entre estos distintos grupos. Y también les comparto una cita de una mediadora que habló sobre su experiencia en el sismo de la Ciudad de México en 2017. También los dejo que ustedes lo lean, por favor. Volvemos al poder de la palabra, al poder de las historias a las que se estaba refiriendo Lavinia. Y hicimos un artículo también con Julie y Lavinia justamente sobre la intervención cultural a través de la literatura infantil en el caso de la respuesta al sismo en México. Desafortunadamente solo está en inglés. Pero una de las cosas que encontramos en la investigación y en el trabajo también que hemos hecho en escuelas y otros contextos es que el mediador es crucial. El libro es muy importante y obviamente hay que tener buenos libros y Julie les va a hablar sobre esto. Pero al libro solo se puede llegar a cierto nivel sin una persona que pueda acompañar de una manera más intensa. Entonces, este es el rol crucial de un mediador. Puede ser maestro, puede ser un agente cultural, puede ser un padre de familia, pero lo importante es ese momento de acompañamiento. Y estos actores culturales son invaluables para asistir a las comunidades en momentos de crisis. En esta investigación que hicimos, vimos que la respuesta se da en 4 etapas críticas. Primero, recuperación inmediata, o sea, ver que las personas estén seguras. Estabilización, desarrollo y luego consolidación. Y esto surgió de una manera casi espontánea a través de los mediadores que ya habían estado trabajando en estas salas de lectura y que salieron a crear salas, a crear espacios en refugios de las personas dañadas, afectadas por los sismos. Y lo que nos dimos cuenta al seguir este proceso es que
justamente el gobierno y otras instituciones llegaron después. Sí llegaron después a apoyar, pero pensamos que es importante que este proceso emergente tiene que ser fortalecido y complementado desde un principio con un protocolo que ayude, guíe y fortalezca el trabajo de estos actores y ya sea más formalmente apoyado por instituciones gubernamentales. Entonces, este tipo de protocolos pensamos que permiten este apoyo estructural, tienen que ir más allá de lo que normalmente es el enfoque, ¿no? Que es alimentos, vivienda, seguridad personal. Claro, hay que tener eso, pero hay que ir más allá, porque no solo de eso, no solo eso ayuda a la gente. Hay que tener otro tipo de recuperación que tiene que ver con esa elaboración simbólica de la experiencia vivida. Entonces, antes de pasar con Julie, solo quiero mencionar un momento los distintos contextos en los que estamos trabajando. Hemos trabajado en escuelas, pero en realidad ahora nuestro trabajo se ha localizado en contextos más informales, porque son contextos que surgen, ¿no? Como refugios, por ejemplo. Y en estos contextos hay que tener en cuenta, y esto tenemos toda una sección en el libro de CERLALC, estos distintos aspectos, ¿no? O sea, ¿quiénes son los niños y jóvenes? Ellos están al centro de estas actividades. Después tenemos a la familia y la comunidad que los rodea. Después, los textos elegidos, y esto les va a hablar Julie en ese momento. Y finalmente, el espacio disponible. Entonces, todas estas cosas son las que hay que tomar en cuenta para ir creando esa guía y ese protocolo. Julie, over to you. Thank you very much, Evelyn, and I do apologize that I don't know as crook. Me disculpo si no suena tan bien, pero bueno, agregando a lo que ha hablado Evelyn y Lavinia, nuestro punto de partida cuando empezamos en la literatura infantil es que tiene el potencial de promover estos sentimientos de seguridad y dan un sentido de la comunidad, que buscar estas conexiones para las familias y los niños y darles una sensación de futuro. Este potencial se puede crear cuando los facilitadores hacen sus elecciones cuidadosas respecto de las escenas en los textos y cómo seleccionan también sus estrategias que generan estas respuestas significativas para estos textos seleccionados por ellos. Voy a explicar un poco más estos puntos en cuanto a lo primero. Creo que hablar un poco de la selección del texto y tomar algunas de las ideas que se pueden tratar de buscar para encontrar textos de calidad. Después me gustaría explorar un poco más lo que significa la esperanza y luego también pensar en cómo los facilitadores pueden identificar lo que llamamos recursos de esperanza dentro de un texto. Y después vamos a hablar un poco de las estrategias que pueden usar los mediadores para generar estas respuestas en la literatura. Este diagrama que vemos acá habla de la elección final del texto. Es algo importante, la clave. Bueno, una de las primeras cosas, que un mediador quiere hacer es pensar en su historia de lectura. Entonces puede empezar más allá de lo que conocen y enfocarse en la literatura que va a ayudar a las necesidades de los niños, las familias, comunidades donde se está trabajando. Y muchos de los talleres que hacemos en México y en Egipto, empezamos buscando en estas metáforas de los espejos y invitamos a los facilitadores o mediadores a considerar representaciones vía el texto, celebrando la historia, la cultura de los niños con los que están trabajando, o dar visiones de mundo alternativas que pueden darle soluciones a algunos de los problemas que ellos experimentan. Y también vieron ustedes antes algunos ejemplos de los textos que hemos elegido en los diferentes contextos. Recomendaríamos trabajar con literatura local infantil que puedan tener los espacios y representan
también familiaridad para los niños para que vean sus propias vidas representadas en ellos, pero también consideraría usar textos que sean como ventanas que les permitan a los niños ver que la cultura y el arte va más allá de la comunidad, o que les den fuentes para imaginarse y crear sus propias imágenes de cultura y arte en su contexto. También sugeriríamos que los mediadores piensen respecto de las siguientes partes de la diapositiva y hagan preguntas en cuanto de cómo pueden ubicar un texto lúdico para poder desafiar los estereotipos como género y raza. Y también hablar de los espacios, contextos que enfaticen espacios comunales en contextos de transformación, incluso si esta transformación es algo pequeño como plantar flores o pintar murales. También les incentivaríamos a buscar relaciones dentro de los textos, buscando fuentes de relaciones entre las relaciones generacionales y amistades que ejemplifiquen personajes que se preocupan de otros. Y esto incluye actos de preocupación de otros, pero también para animales, para el ambiente y para sus propias mascotas. También queremos que piensen sobre la cultura y el ambiente y libros que tienen multilingüismo como la norma o imágenes. Entonces podemos ver ejemplos de diferentes ejemplos de lenguaje en el mismo libro o personajes que muestran diferentes idiomas. Y el último punto que también voy a explorar un poco más, que es la esperanza. ¿Cómo se ve la esperanza en el texto? Debemos enfatizar textos que muestran personajes que buscan los recursos de la esperanza para crear redes, que crean posibilidades futuras. Gracias. Disculpen. I'd like to speak a little bit further about what we mean by hope. Quiero hablar un poco más de lo que significa la esperanza y empezar reconociendo que la esperanza puede llevarnos a muchos lugares. Tenemos que tener cuidado de no también pensar en las causas de la marginalización y la injusticia. Cuando hablamos de esperanza, tenemos que pensar en esperanza crítica, pensar en una forma de la esperanza como formas de estar en la tierra y florecer como seres humanos. En Egipto y en México encontramos que los mediadores con los que trabajamos buscaban ciertos textos siempre. Y entonces, como grupo de receptores, usábamos esta comprensión de la escena de esperanza para mostrar estas escenas acá. Están listadas acá a la izquierda. Ven estas escenas de recursos de esperanza que le llamábamos los recursos de esperanza. Estas son herramientas culturales en las redes sociales y que se procesan en los personajes para involucrarse en algún tipo de cambio. Puede ser resistir la presión, proteger a su familia o al ambiente, o podría ser ejemplos de autonomía, pero también los mediadores pueden buscar estas preguntas e identificar estos recursos de esperanza dentro de diferentes textos. Y en muchos casos, los que están en los anclajes, si buscan puntos culturales, por ejemplo, dentro del texto, para que los niños puedan reconocer esos anclajes culturales, va a ser el hogar, experimentación y cuando piensan la esperanza, cuando pueden identificar estos recursos de esperanza dentro del libro es importante, pero también podemos identificarlas en los márgenes del libro, que tienen que ver con su vida, su familia. La próxima, por favor. Gracias. Esta diapositiva nos presenta algunas de las herramientas que hemos creado en estos años con los mediadores, trabajando en Egipto y México en los talleres. Cada mediador entiende el contexto
donde trabajan y van a ser los que tengan la mejor oportunidad de tomar buenas decisiones respecto de cuáles debieran usar y qué herramientas debieran adaptarse. Estos promueven maneras de usar las narraciones que no solo se basan en patrones tradicionales. Ahí puede ser creación oral o puede ser usar enfoques más multiculturales para poder incentivar el uso del cuerpo de diferentes lenguajes. Cada una de estas herramientas abre nuevos espacios para involucrar a los individuos y comunidades para crear sus propias respuestas y que se crean recursos de esperanza. Y por estas razones, diríamos que las estrategias y recursos deben ser incluidas de manera sistemática como parte de cualquier intervención cultural. Muchas gracias. Y creo que voy a pasarle el micrófono a Evelyn ahora. Thanks, Julie. Thank you. Muchas gracias, Julie. Entonces, este es un ejemplo del maletín de herramientas y actividades que pueden encontrar en la guía de CERLALC. Pero queremos también pensar un poco más allá de textos y estrategias y volver a la idea, al concepto de mediación, que nos pareció interesante porque hablando con otros miembros de la red, Macarena, por ejemplo, pensamos cómo se interpreta de distintas maneras en distintos países y contextos. Y a mí siempre me llamó mucho la atención esta definición que crearon los mediadores en México sobre lo que quiere decir ser mediador. Y nada más vean las palabras, ¿no? que incluyen aquí. Es compartir una pasión, tender puentes, ser enlace, acompañar, facilitar, generar situaciones, disfrutar el estar con otros, aprender de los otros, observar y escuchar, crear posibilidades para formarse como lector, amar a la gente, posibilitar el intercambio de experiencias y saberes, crear a partir de la lectura, aprender y construir con otros, leernos y vernos, abrir las posibilidades para reinterpretar el mundo. Y a partir un poco de esta definición y de esas conversaciones, decidimos volver a las entrevistas que habíamos hecho y hacer una serie de nuevas conversaciones con mediadores, comparando un poco lo que dijeron en México con Chile y hablando de esto como la mediación como ética de cuidado. Llegamos a este concepto, ¿no? Que tiene las características que es la ética del cuidado. Entonces, a diferencia de una mediación lectora en contextos educativos institucionalizados, la formación de competencia literaria y de lectores proficientes no se encuentra en el centro de este tipo de práctica mediadora. Lo que se encuentra en el centro, en cambio, es una relacionalidad que se conforma como acompañamiento a través de la lectura. Y volvemos a esa palabra. Y este acompañamiento es una postura ética que incorpora una forma de trabajo, una metodología, involucra esa responsabilidad con otros que aparece en esa definición anterior, un trabajo muy atento y cercano con las comunidades para entender sus necesidades. Es decir, esta mediación tiene que partir de esas necesidades y venir de abajo hacia arriba, no la imposición de una práctica inflexible, sino algo que tiene que adaptarse. Y exactamente eso, ¿no? Que no parte de una intención de que uno posee el conocimiento y el otro no, sino tiene que ver con el diálogo. Entonces, llegamos a la conclusión, esto fue con Soledad Vélez y con Macarena, de que el cuidado aparece como práctica ética y política de amor. Y esto nos pareció importante porque se habla muy poco del amor
Y esta relación entre cuidado, amor y mediación literaria, concluimos que necesita de mayor y más exploración. Creo que tiene mucho que ver ahí esto de la relacionalidad con el otro, con los otros y el compartir esa experiencia. Entonces los dejamos con una invitación para que conozcan el trabajo de la red. Por favor, acérquense a la página. Podemos poner ahorita en el chat el enlace. Se puede ver en inglés, en español y en árabe. Y en el espacio tenemos un espacio que es para mediadores, para que suban pequeñas relaciones, blogs, no tiene que ser nada largo ni nada muy académico, sino las experiencias sobre el uso, sobre todo del libro álbum, pero también literatura infantil y juvenil. Y por ejemplo, estos dos que aparecen ahí, o tres, son de mediadores en Ecuador, que participaron en un programa que se llama Leer con Migrantes en la Mitad del Mundo, que me encanta la idea de que es la mitad del mundo. Y nos hablan de sus experiencias, ¿no? de su propia reacción a estos libros, pero también de la reacción de las personas con las que trabajaron. Entonces, por favor, échenle un ojo también. Y bueno, los invitamos también a que vean el libro de Serlal, que estas son ilustraciones tomadas del libro, que están muy bonitas. Y con eso cerramos y los invitamos a sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, Evelyn, Lavinia, Julie, por este recorrido, ¿no? Por este proyecto tan ambicioso, con distintas etapas, con distintos comienzos, con distintas conclusiones y usos. Yo he escuchado este proyecto en distintas instancias, pero claro, veo que aquí ya está después de la guía de Serlalc, en el que se han orientado mucho también en cómo apoyar el trabajo de mediadores y mediadoras de lectura, y como esa guía además está, también sería bueno quizás poner el link para descargar. Son 2 links, ¿no? Creo. Ahorita lo pongo. Y ahí viene con muchos recursos y en el fondo cumple eso que faltaba mucho en nuestro campo, ¿no? Como de dar recursos, de posibles actividades, de también, muy interesante el trabajo que han hecho explorando corpus, qué tipo de libros son los que nos parece que funcionan, cuáles son los que parece que funcionaban pero no funcionan tanto, ¿no? Eso se ha dado mucho en nuestro campo, especialmente cuando viene este cruce, ¿no? Entre inclusión y literatura infantil, en el que está siempre esa pregunta, ¿no? ¿Qué libro es aquel que podríamos como... Bueno, la pregunta está siempre de partida como ¿cuál es el libro que vamos a recomendar? Esa sola pregunta ya merece investigación, merece mucha investigación, ¿no? ¿Qué tenemos en mente cuando recomendamos, ¿no? Y por qué recomendamos, ¿no? Y desde qué lugares lo hacemos. Pero después cuando pasamos al lugar de la inclusión también, ¿no? Y siempre está en el campo de la literatura y las artes para niñas en general, ¿no? Siempre está eso de que también queremos que produzca algo bueno lo que damos, ¿no? Y ahí viene siempre esa pregunta, ¿qué materiales son aquellos que nos van a servir y cuáles no? Entonces, bueno, yo quisiera, voy a primero plantear una pregunta mientras espero que se caliente el chat, como quien diría, mientras les doy tiempo de que vayan poniendo las preguntas de la audiencia. Quisiera, antes de que lea ninguna pregunta, decir, bueno, tenemos, como recuerdan, este espacio de preguntas y respuestas, que queda un poco más ordenado, porque después uno las cierra, las saca, pero si alguien no lo encuentra, pueden poner la pregunta en el chat. Y pueden también levantar la mano. Si levantan la mano, les podemos dar acceso a este espacio y pueden conectarse y las presentadoras les escucharán y pueden también conectar la cámara y superamos un poco la distancia que tenemos, ¿no? Y nos encontramos virtualmente Escocia y donde sea que estén, porque me imagino que también hay gente conectándose. Bueno, veo personas que sé que están en otros países también. Entonces estamos en Chile, estamos en Escocia, estamos en distintos lugares al mismo tiempo. Ahora, quería partir con esta pregunta, que a propósito de esta reflexión sobre ese trabajo que han hecho de revisión de corpus, ¿no? Y un poco esta pregunta que iba haciendo Julie de cuándo nos sirve la esperanza, ¿no? Porque estamos rodeados de textos sobre la esperanza. Y
y no necesariamente por más esperanzadores que sean, van a producir en los lectores más esperanza. De hecho, pueden producir más bien un hastío, incluso, ¿no? Hastío de la esperanza, o pueden producir, qué sé yo. No es tan fácil, es lo que mencionaba Julie, bueno, uno, ese concepto de esperanza crítica, ¿no? Pero otro es, ¿dónde es que vamos encontrando esa idea de esperanza crítica que tal vez no esperábamos encontrar? Y ahora sí lo redondeo en una pregunta como muy clara, ¿no? ¿Qué de la investigación que han hecho en estudiando libros que se recomiendan o que puedan recomendar a mediadores de lectura, del trabajo que han hecho llevando los libros a los distintos sitios, qué les sorprendió en esa vuelta? Es decir, ¿qué libros quizás desde otro lugar a ustedes les parecía que estaban muy bien y una vez de trabajar con los mediadores de lectura fue, no, este parece que no va por aquí, pero sí va, parece que este otro, que no lo estábamos mirando, parece que lo podríamos mirar mejor? Y hago esta pregunta porque eso también tiene que ver con qué cosas nos sorprenden en la investigación y qué repertorios solo encontramos una vez que vamos al campo, por así decirlo, que en el caso de ustedes ha sido un campo de trabajo con mediadores y mediadoras de lectura de distintas culturas. Entonces, bueno, pongo esa pregunta y me imagino, no sé cómo, quién la quiere coger primero, pero adelante. Julie, do you want to have a go? Is that okay? Yeah, I'm just beginning to think, and I can Estoy remember empezando a pensar y puedo recordar un contexto donde en Cairo fui a la Feria Internacional del Libro en Cairo con Susan y Jasmine y Nadia Al-Khoury, y teníamos este trabajo de tratar de escoger libros. Teníamos unas horas limitadas para hacerlo y estamos en el escenario opuesto cuando los libros quizás yo habría pensado que no son adecuados. No, míralo de nuevo, me decían, y otros conceptos aparecían en cuanto a lo lúdico, lo entretenido, particularmente dentro de las ilustraciones. Entonces, eso es donde algunos de los libros con formatos que son sorprendentes, quizás no libros que se abren de la forma tradicional. Evelyn, una de las fotografías tenías que se hablan distinto, que tiene otra apertura. Es como lo opuesto cuando trabajamos con libros que tenemos esta visión, no me gusta este libro, pero y alguien me puede decir, encontramos que este libro realmente era muy popular con los niños, le gustaban las ilustraciones o la forma lúdica o lo chistoso de los personajes que experimentaban cosas y tenían ideas chistosas en el texto. Entonces, en vez de ser eh, eh, para responder un libro que pensábamos que era exitoso y después no era. No sé si eso ayuda a responder un poco. Yo pienso finalmente que los mediadores son los que están en terreno, que trabajan con los niños y que son los que tienen la mejor postura para hacer estas decisiones y podemos hacer recomendaciones y todo, pero al final los mediadores tienen que tener la capacidad de tener un set de recursos que ellos puedan usar. Y hemos tratado de hacer eso dentro de la guía de CERLAC, que es entregar algunas preguntas que se hagan respecto al texto. ¿No podrías hacer esas preguntas y dejar de lado tantos libros, pero a veces tiene que ver con tener los libros disponibles y ver qué es lo que a los niños les gusta y a qué se sienten atraídos? En México, Jorge nos estaba contando de un libro del elefante donde el personaje del elefante era una marca cultural que no tenía nada que ver con los niños, porque nunca han visto un elefante los niños, pero cuentan historias sobre los elefantes y les gustaban las historias del elefante, por ejemplo. Sí, este es el libro de Jorge Argueta, que es sobre un elefante que no me acuerdo ahorita cómo se llama, que vivió muchos años en el zoológico de El Salvador y pues ya murió, pero se volvió como un símbolo, ¿no? De hecho es el nombre del festival
que tiene el Festival Literario, pero los niños no habían visto un elefante antes y sin embargo ahí estaban acogiendo ese libro, ¿no? Pero también me recuerda, y justamente tú y Soledad han trabajado ese aspecto de los libros que a veces nosotros pensamos que son demasiado oscuros, demasiado duros, con temas donde aparentemente no hay esperanza, como el de la madre y la muerte, que seguramente algunos conocen tu trabajo, ¿no? Que de momento quizá no hubiéramos escogido, ¿no? Yo, en México, por ejemplo, uno de los libros que tiene más populares es el de La peor señora del mundo. Y ese siempre tiene, a los niños les encanta, ¿no? Y de momento dicen, bueno, pero es que es muy violento, ¿no? O sea, efectivamente, la señora está abusando de la gente y de los niños, ¿no? Pero de la forma en que se voltean las cosas, eso, y además lo ven chistoso, ¿no? Le ven el sentido del humor. Entonces creo que sí tenemos que tener cuidado con prescribir o pensar en lo que puede ser esperanzador y lo que no, y depende mucho de ese contexto. También quisiera decir que estamos muy conscientes de que los libros álbum a veces son muy caros, bueno, son muy caros, a veces son difíciles de conseguir, entonces también hay que utilizar todo tipo de otros recursos, ¿no? Y crear los libros mismos a veces cuando no hay esos recursos, como las experiencias con las cartoneras que nos han mostrado, ¿no? Creo que eso o los libros de Perú que están juntando de libros descartados en Estados Unidos y llevando a Perú, que bueno, están en inglés, pero a final de cuentas es un libro, ¿no? Y algo encuentran ahí los lectores. Perdón, ya me fui por otro lado. Perdón. No, muchas gracias. Creo que nos da bastante como para entrar en este tema de que nunca se además es muy difícil de abordar, ¿no? Y de resolver, ¿no? ¿Qué escoger? Una pregunta relacionada con eso que nos aparece aquí en el chat de preguntas de Lorena Leiva es ¿qué lugar le dan ustedes a la recomendación y a la participación de las niñas y cómo se une al trabajo de los mediadores adultos? Estoy usando aquí el lenguaje inclusivo que estamos intentando usar aquí. Bueno, incluso yo añadiría algo más en la pregunta. También en la figura del mediador, si se han encontrado con mediadores niñas. Pongo esa pregunta. No sé si yo misma debiera ir dirigiendo a quién contesta o cómo lo... Si quieres, yo le doy a esa y luego Lavinia puede hacer la que sigue. Mediadores niñas, es súper buena pregunta. En el sentido de que en algunos de estos contextos hemos visto cómo los mayores les leen a los menores en una forma de imitar a los adultos. Y creo que cuando se da es importante porque los más pequeños ven que ellos pueden aspirar a esto, ¿no? Que ellos también pueden hacer la mediación, no importa si saben leer o no saben leer, ¿no? Hay un video muy lindo de esa zona rural del Perú, que el niño tiene un libro que es sobre una granja, animales de la granja, está en inglés, y sin embargo está creando una historia a partir de los animales que bailan y no bailan y no sé qué, y se ve como los otros niños van llegando y se van acercando, ¿no? Entonces esa es una forma de mediación, pero creo que hay mucho más que explorar en ese sentido. Y sí, es muy importante que haya un espacio para que las niñas escojan y hagan la selección de lo que hay ahí y de las actividades que quieren hacer. Esto obviamente se nota luego, ¿no? Cuando hay participación y cuando no hay. No sé si eso responde a la pregunta. I could also add a little bit to the question if I understood it correctly. También podría agregar un poco, si entendí bien la pregunta. Recuerdo que en una de nuestras entrevistas con los mediadores, uno de los mediadores
con los que estábamos hablando respecto de cómo iba y venía la gente. Y esto era uno de los, después de los terremotos en México. Y había la experiencia de este mediador era que creó este espacio para que los niños pudieran venir y compartir y dibujar y leer y hacer otras actividades en este espacio. Y los adultos al principio vinieron y los niños vinieron y estaban esperando algo, como una cosa física de esta experiencia o de estas reuniones. ¿Y por qué? Estábamos hablando de un terremoto y todo esto tenía que ver con recursos destruidos, etcétera. Entonces, ella, la mediadora, me estaba contando la historia de cómo tenía niños y padres que venían a la sesión, después iban un poco desincentivados de que no les daban cosas de esta reunión, pero después volvían, porque con las sesiones los padres también tenían un receso, un espacio emocional donde podían sentarse a hablar con cada uno, con otros padres. Y lo que pasó en el caso es que no era el espacio solamente que les daba el libro, sino que con ese espacio había un espacio para los padres, donde habitaban y les daba este receso, este espacio para contar sus experiencias, un espacio para poder ponerse en contacto con otros padres. Así que habían otros tipos de relaciones que también se estaban creando en este momento de compartir el libro. Y eso va al punto de este enfoque holístico, porque cuando estás abriendo este espacio, este tipo de espacios, el libro energiza cierto tipo de actividades, pero alrededor de eso hay otras cosas que están pasando. Muchas gracias, Lavinia. Una pregunta en relación también a esta idea de la esperanza es una pregunta sobre si acaso podríamos relacionar esta creación de espacios seguros con una estrategia moralizante. La pregunta, por esto que la han puesto aquí en el chat, ahora la perdí, pero la pueden leer ahí mismo. La forma, un momento, dice, algunos teóricos de la enseñanza de la lengua recomiendan no moralizar las lecturas, recurso muy utilizado por los docentes, ¿no? Cualquiera que haya trabajado con docentes sabe que eso pasa mucho. ¿Esta propuesta de los recursos de esperanza iría en la línea de la moralización? O quizás cómo se relaciona con esa intensidad, la llamaría yo, ¿no? De la moralización. That is a very good question. I'll try to open it up and then Evelyn might. Es muy buena pregunta y Evelyn quizás pueda continuar con unos comentarios al respecto. Sí, una de las principales cosas que queríamos promover en nuestro trabajo es que estos espacios seguros no son espacios cerrados sino abiertos. Y esa idea de apertura viene con esta idea de que queremos que la gente encuentre recursos cuando llegan a estos espacios, cuando vienen y se relacionan con el libro y cuando abren el libro. El libro se convierte en el centro de unas posibilidades y de experiencias positivas, cosas que la gente puede usar para construir o reconstruir. Yo diría que con nuestro trabajo dábamos un enfoque antididáctico. No queríamos, yo tengo estas 5 cosas que ustedes tienen que hacer para crear un espacio seguro. No, al contrario, queríamos pensar en estos espacios como espacios de apertura que invitaban a la gente a entrar y les permitía encontrar nuevos puntos para conectarse, para relacionarse, nuevas palabras, ¿no? Porque estamos hablando con idiomas. Entonces, sí, no queríamos tomar este enfoque moralizante o didáctico al contenido o a la metodología o al enfoque que usamos. Julie, ¿te gustaría agregar algo? Sí, estoy tratando de aún pensar en una respuesta porque para mí el elemento de ese punto que estaba tratando de explicar de que la esperanza o el peligro de usar la palabra esperanza es que es algo benigno o que pensamos de manera positiva o algo que va a pasarnos. Y yo creo que estaba tratando de usar esperanza crítica como una forma de diferenciarla de que no es algo que tiene
o que tiene que dirigirse uno hacia el futuro. Entonces el concepto de el recurso de la esperanza no es moralizar o decirte cómo se puede ver la esperanza, cómo puede ser, sino que ofrecerte visiones o imágenes o ideas de lo que podría ser la esperanza, o el otro concepto es de prefigurarse, como evidenciar en que trabajamos juntos en colaboración y solidaridad con otras personas. Entonces eso cambia nuestras acciones y ahí ocurren cambios. Entonces no es como decir, aquí es como se va a cambiar, así tenemos que hacerlo. Pero el libro nos pone estas partes de la imaginación para llegar a pensar qué podría pasar y sacar inspiración de esas partes en vez de decirte lo que tienes que hacer. No sé si eso es difícil responder esa pregunta porque nunca había pensado un libro en ese sentido. No sé si me entienden. Justo apareció un comentario en el chat, no sé si lo están viendo, de Rosana Cole de Brasil. Dice que Paulo Freire usa la palabra hope as a verb, como un verbo, ¿no? Y aquí, de hecho, nos está copiando en portugués cómo es que hope en Paulo Freire es lo que hay que producir la esperanza, es un verbo, ¿no? Es algo que estamos buscando, no algo que existe, ¿no? Muchas gracias, Rosana, por esa referencia. Tenemos también, espérenme que se me pierden las preguntas. Aquí está. De Romy Bianchini, la siguiente pregunta. Para renovar la relación entre esperanza y estado de permacrisis, ¿podrían por favor destacar respuestas holísticas que se han dado desde la mediación cultural en contexto COVID? O sea, es sobre la pandemia y estas respuestas holísticas. Yeah, so we have started, as Evelyn was saying, we've started. Bueno, como estaba diciendo Evelyn, empezamos a trabajar con mediadores en México unos años atrás y pudimos mantenernos en contacto con ellos y ver cómo pudieron conectarse entre ellos y cómo hicieron redes y cómo desplegaron estas actividades en respuesta a diferentes circunstancias. Y con el tema de la pandemia, era una situación no deseada, pero un contexto muy iluminador, el ver cómo los mediadores usaban las experiencias y recursos de su respuesta al terremoto en su trabajo continuo con diferentes grupos migrantes y reutilizaron estas actividades y las actualizaron para ocuparlas en situaciones de online y no solo en entregas online, sino que también continuaron su trabajo en línea, pero otros decidieron llevar a los niños a los jardines, a espacios abiertos, de manera de que pudieran tener la necesaria distancia social. Entonces, el modelo que Evelyn mencionaba y que hablábamos de él en nuestras publicaciones nos habla de diferentes estrategias y diferentes fases de cómo crear una red sostenida y una serie sostenida de estrategias que se pueden implementar de manera escalable, pero lo que estamos viendo ahora, que nos movemos de una crisis a otra crisis, hay una necesidad muy crítica de infraestructura y de recursos humanos para que los mediadores puedan crear una suerte de metodología y enfoque que nos permita tener flexibilidad y adaptabilidad. Y eso es el trabajo que tuvimos la capacidad de ver y seguir cuando seguimos en el contacto con los mediadores de México. Y lo que hemos aprendido especialmente de ese contexto fue la importancia de tener esa experiencia y ese trabajo continuo, porque aunque la gente fueron desafiados por estos nuevos contextos, igual son seres humanos con sus propios temores, con sus momentos de no saber qué hacer también, pero porque tenían la experiencia de antes, de contextos anteriores de necesidad, entonces fueron capaces de adaptar.
estas experiencias. Y eso es como un trabajo continuo que necesita gente y experiencias para desplegarse. Y en parte del trabajo, lo que hacemos con los dos volúmenes tiene que ver con compartir o cómo puedes crear este enfoque, esta estructura, esta red que te permita tener estos lugares y tener respuestas a estas situaciones y Creo que eso se circunstancias. relaciona un poco con la pregunta de Julia también. I think it relates to Sobre the adaptar questions of adaptación Julie de los about materiales adapting de las materials prácticas and a adapting dinámicas practices to del the aula, ¿no? Para que haya classroom vida routine, y so that haya esperanza. we talk about hope in those Es, contexts too. And I creo think que la situación the de COVID, entre situation, otras cosas, nos the está COVID and in forzando other a crises as well, evaluar is they're forcing us tan to, tradicionales, sobre todo en América Latina, for ¿no? these very Las traditional escuelas son structures las like rutinas, el school, like currículum, todo lo que routines, tienes que hacer de curriculum, cierta forma all that you para have to do in a tener certain way, learning and contenidos que se reading usan. in a specific way, the books that we need to do, so the didactic, moralizing intention, what's the intention of the book, etc. I think this is forcing us to change from the online classrooms to and because of this lack of resources and lack of materials around many places, so I think it's urgent that in classrooms that we can have that flexibility. And somehow we had to take out of the classroom work because there was not a space in order to work with these books in the way that they need to be worked with, which is not that kind of didactic way or moralizing methodology. I think that also responds to the question actually. Thank you. Thank you. También me parece interesante lo que decía Lavinia, ¿no? Que claro, hay países que, y desde Chile creo que podemos decir lo mismo, que donde la crisis es mucho más permanente, o sea, la permacultura ya la teníamos, ¿eh? Entonces, claro que hay otro músculo de flexibilidad probablemente instalado ahí. Tengo una pregunta de Felipe Munita en el chat que viene a propósito de lo que habló Evelyn del amor, que cuando escribíamos ese artículo nos reíamos de estar escribiendo y referenciando sobre amor. Dice, bueno, muchas gracias a todo el equipo del proyecto por tan interesante presentación. Me deja pensando en ese vínculo entre mediación y lo relacional amoroso. Pienso que volver a la filosofía de Humberto Maturana puede ser luminoso para seguir avanzando en esa dirección. Me pregunto si ese componente amoroso y relacional era generalmente un propósito explícito para esas o esos mediadores, o bien si es algo que está implícito en sus prácticas y que ustedes, estudiándoles, lo hacen emerger como concepto explicativo de lo que allí sucede. Evelyn. Bueno, Felipe es, como sabemos, también un experto en mediación y tu trabajo también ha tenido una influencia en nuestro trabajo, Felipe. Gracias. Creo que más bien es lo segundo. No es que lo hagan de una forma explícita, sino que encontramos que estaba implícito en sus prácticas y que se hacía explícito al hablar sobre no solo el lenguaje que usaban, sino la forma de expresarse sobre su trabajo con los afectados, en este caso por el sismo, pero también en otras circunstancias, también en las circunstancias donde están trabajando justamente con esos grupos de migrantes que llegan en estas situaciones tan difíciles. No sé, Macarena, si tú quieres añadir algo ahí, porque... No, yo diría que sí, que emergió en el análisis y que si hubiese sido explícito probablemente no lo hubiésemos cogido, de hecho habría sido como impostado, ¿no? Como que tenía que ser algo que apareciera precisamente escondiéndose detrás de lo que se dice y que precisamente nos interesaba reconocerlo para poder dar una explicación de cosas que si no tampoco quedaban muy claras porque la gente las hace, sobre todo cuando pensamos que tantos mediadores de lectura hacen este trabajo de forma completamente voluntaria. Entonces, como que queda algo que no se explica desde otras explicaciones, ¿no? O que queda, que la sociología nos dejaría un poco, nos deja mucho espacio donde pareciera que tuviéramos que entrar con otras herramientas, ¿no? Tengo dos preguntas que las voy a hacer juntas y ustedes ven si las contestan, porque no las voy a contar yo, ¿vale? Son dos preguntas distintas, ustedes ven cómo lo hacen porque nos quedan muy poquitos minutos.
Una es de Juan José Flores y pregunta cómo es que se relaciona la narrativa de vida, me imagino que se está refiriendo a la narrativa de vida del lector o la lectora, con los libros que seleccionan. Es decir, me parece que es la pregunta sobre si acaso tenemos que reflejar las vidas sobre quienes leen los libros, ¿no? Y qué importa, y pone ahí específicamente el ejemplo de migrante. Es una pregunta que se ha hecho mucho, me interesaría mucho ver la respuesta de ustedes. ¿Cuánto hay que contar las historias de migrantes a quienes están migrando o no, o cuándo, o qué historias, ¿no? Y otra pregunta de Ignacia Saona es sobre que quería que ahondaran un poco más en el concepto del espacio seguro, pensando en este espacio seguro, cuáles son las emociones que pueden aparecer, o cuáles son aquellas que se espera que aparezcan en este espacio seguro. Les dejo esas dos preguntas como última ronda y lamentablemente ya no podemos coger más preguntas, le digo a la audiencia. Julie, do you want to talk about the migration? Yeah, I was kind of Sí. smiling at that one. Estaba sonriendo con esa pregunta porque With Evelyn and Suzanne, we're just about to try and con get Evelyn y Susana estábamos tratando de, where we wanted to touch bueno, on hicimos ese artículo que hablamos de esa pregunta y se supone que es un poco, if I'm living here in Scotland, si yo vivo en I Escocia, por could ejemplo, spend my entire no life quiero pasar surrounded toda by mi vida Scottish estar texts, rodeada por textos escoceses que reflejan la cultura escocesa y el idioma escocés. Quiero textos que me muestren otras partes del mundo y que me muestren otras ideas. Entonces, ¿por qué querrías ser un migrante y ver textos que constantemente te recuerdan lo que es la migración? Entonces, tanto de los textos de migración, yo sé que Evelyn y Macarena quieren hablar un poco más de esto, pero que el tema de la narrativa es que estás saliendo del peligro, estás en una transición, estás cambiando y moviéndose a este nuevo espacio y estás convirtiéndote en nuevo ciudadano de este espacio. Esto está mucho en una forma de elemento didáctico y nos dicen va a estar todo bien. Entonces nuestra idea es que te vayas más allá de esas historias y pero algunos de esos conceptos de transicionar y crear hogar son cosas que se pueden encontrar en muchos textos. La historia exitosa de migrantes es una historia que otros migrantes quizás no se les cuenta en el tipo de literatura que se ha usado con niños. Entonces, ¿qué haces con trabajos como se trabaja con la migración mediterránea? ¿Qué pasa con esas historias oscuras de la migración? Entonces, sí, a veces la llegada, la, las historias históricas de migración es algo que la gente también ha visto y tienes algo que es un poco más universal en eso, porque no cuesta es una historia conocida, sino que se cuenta esta historia universal de la migración, de moverse y por qué la gente se mueve y cómo la gente llega y los ayuda en su eh, viaje menos didáctico y que habla mucho de la explicación de amor, de la amistad, de relaciones. Macarena, hablaste de esto, hablamos la semana pasada respecto de los textos de migración y problematizaciones. En relación con eso, creo que la otra pregunta importante que está relacionada con esta es, ¿quién decide qué es una historia que vale para un niño migrante, una familia migrante? Y esa pregunta también se responde en el trabajo con la familia o con el niño, porque puedes tener un contexto donde eh, trabajar en esa experiencia y verla representada en un libro es empoderante, te da una voz y te da una imagen, una experiencia que a veces puede estar escondida, puede ser secreta, mantenida en secreto, o puede ser que en un espacio seguro quieres leer otras historias, quieres no solamente ver esas imágenes. Entonces, en ese caso tiene que ver con trabajar con en vez de para el niño y la familia que necesitan el espacio. Entonces, sí, esta
este espacio dialogante, de diálogo es súper importante y por eso nuestro trabajo consiste en poner un marco para esto, en vez de tomar lecciones respecto de algo específico. Es darse cuenta de lo que puede funcionar, y darse cuenta de los que son los clichés estereotípicos también. Y nuestro enfoque es la multiplicidad de historias, multiplicidad de voces y representación de todos. Y creo que eso se relaciona ya nada más para terminar con este concepto de espacio seguro que pregunta Ignacia y me gustaría responder. Es una pregunta que nos hemos hecho mucho, ¿no? ¿Qué significa seguro, ¿no? Pero creo que tiene que ver no nada más obviamente con lo físico, con el entorno físico y con las personas que están en ese entorno y lo que se exige de las personas o no se exige, lo que se permite y lo que no se permite, sino también esta idea de que la seguridad es un concepto que puede ser múltiple y que depende mucho de la circunstancia, de la persona, de la familia, del contexto en particular y del libro. Y en realidad es el libro es lo que, de donde partimos para proporcionar esa seguridad o por lo menos una sensación de donde hay riesgo, pero es un riesgo a distancia, es un riesgo que se elabora simbólicamente, volvemos a eso, y donde nos sentimos a gusto y quizá nos podamos divertir, entretener, olvidar de lo que está pasando por un momento. Perfecto. Simplemente eso. Simplemente proporcionar ese momento. Un espacio como un momento. Buenísimo. Bueno, les agradezco a las tres mucho por habernos acompañado y haber compartido sobre su proyecto, sus distintos recursos. Recuerdo esta página web desde donde pueden llegar también a la guía de CERLAL y a distintos recursos. La página web está también en castellano. Es childslitspaces.com, pero también si van arriba en el chat encontrarán el link a la página y desde ahí pueden navegar y ver distintas cosas para seguir recorriendo esta investigación y sus múltiples formas que tiene también de llegar a distintos terrenos. Y mándennos sus experiencias, nos encantaría. Me pueden escribir a mí, voy a poner mi correo en el chat y lo subimos al espacio de mediadores. Excelente, buenísimo. Y agradezco también al equipo detrás de la creación de este ciclo, equipo Nicole, Sol, Constanza y nuestra fantástica intérprete Susana. Gracias por estar detrás de la cámara haciendo que todo esto aquí pase, y también a Valentina, de hecho, Valentina Rosso. Seguimos con este ciclo ya en septiembre, así que tenemos ahora una buena pausa. Y esto va a quedar también grabado y de acceso en el canal YouTube del Centro de Estudios Avanzados en Justicia Educacional. Bueno, eso. Muchas gracias, las que están allí en Escocia a comer y nosotros también a comer, pero a almorzar. Sí. Gracias, Macarena. Gracias. Gracias a todos. Chao. Gracias a todos por acompañarnos, conectarse. Las preguntas. Bye. Bye. Chao.